Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a este tiempo o a este culto con el Señor de manera online. Y creo que de una u otra forma el Señor igual va a estar hablando a nuestra vida. Tengo un mensaje, una palabra la cual hemos preparado en el caso personal, donde hay bastantes horas invertidas y también harta búsqueda de parte del Señor. Así que me gustaría quizás desafiarlo a que este mensaje no solo lo pueda escuchar hoy domingo, sino que también quizás durante la semana lo pueda revisar una o dos veces más para así poder hacerse un análisis o un checklist en su vida y en su propio corazón. Contarles que hace aproximadamente un mes atrás tuvimos un retiro con los servidores de las distintas casas misioneras, en donde estuvo compartiendo el pastor Jerry Killing de la Comunidad Cristiana de Santiago, y nos dejó bastante trabajo, bastante desafío de poder de una u otra forma estar trabajando y entendiendo qué es la cobertura. Y para poder entender estas enseñanzas, las cuales son tres, las cuales también se le enviaron a los distintos pastores, a los WhatsApp del equipo ministerial, al WhatsApp también de las distintas redes, así que es importante de una u otra forma poder también estar revisando esos videos para así poder tener continuidad a lo que es este mensaje. El día de hoy he preparado este mensaje en pos de poder comprender y ver qué es ser un discípulo del Señor Jesucristo. Me gustaría orar para poder comenzar y para que también usted pueda preparar su corazón. Señor, te doy gracias una vez más en esta tarde, gracias porque aún este tiempo que vivimos podemos decir que ha sido un tiempo bueno en el cual, Dios amado, tú nos has guardado, tú nos has cuidado, aún podemos decir que tú nos has bendecido, Señor. Y hoy, al poder disponer nuestra vida, al escuchar y al recibir de tu palabra, oramos para que en el lugar donde estemos, el amado Espíritu Santo pueda orar en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Padre, gracias te doy por el privilegio y la honra de poder impartir esta palabra, Dios. Y te pido que uses mi vida, uses mis labios y mi corazón para ser un instrumento tuyo, para ser de edificación para el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije, la palabra de hoy día tiene que ver con qué es ser un discípulo de Jesucristo. Quizás existen muchas definiciones de lo que significa ser o no ser un discípulo de Jesús, pero lo importante y lo fundamental para nosotros es lo que se encuentra en la palabra de Dios, lo que realmente opina y nos dice Jesús acerca de qué es ser un discípulo. Y esto de ser un discípulo en la Escritura encontramos 6 veces que Jesús habla y define en su palabra de qué es ser un discípulo. Y es de esas 6 cosas o de estos 6 requisitos que les quiero comentar y poder compartir el día de hoy. Me gustaría poder comenzar leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25 y 26. Lo vuelvo a decir, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25 y 26, que dice lo siguiente: grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. De estas cosas que Jesús mismo hoy nos quiere hablar. Jesús establece 3 requisitos de entrada en este pequeño texto de Lucas 14, 25, 26. 3 requisitos de entrada para poder ser un discípulo, a los cuales Jesús siempre va a decir: no puede ser mi discípulo, en la versión Reina Valera de 1960. No puede ser mi discípulo. 3 requisitos de permanencia que Jesús siempre va a decir: así son mis discípulos. Así que quiero hablar 3 requisitos de entrada y 3 requisitos de permanencia. Entonces, de estos 3 requisitos, importante que nosotros lo podamos revisar y estar en constante ejercicio de lo que es ser un discípulo de Jesús. Por eso le pedí que este mensaje no solo lo escuche hoy, sino que lo pueda escuchar durante la semana, para que usted pueda revisar, usted pueda ejercitar cuánto nos falta o le falta para poder convertirse en un discípulo de Jesús.
Ser un discípulo en nuestro propio idioma, ya en nuestra propia idioma sería ser un cristiano verdadero, quizás, ser un seguidor de Jesús, algunos lo pueden definir, otros pueden decir ser un imitador de Jesús, soy alguien que realmente está comprometido con Jesús. Pero me gusta mucho cómo lo define el Evangelio de Lucas. Lo vuelvo a leer, Lucas 14, 25 al 26. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, lo primero que Jesús dice, el que no aborrece. Esta palabra nos puede parecer súper fuerte, pero después voy a definirla bien, un poquito más adelante, qué significa esta palabra. En Mateo capítulo 10, del 37 al 39 dice así, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. Aborrecer, en el idioma griego, significa miseo. Y ese significado miseo se puede traducir para nosotros en detestar o amar menos. Detestar o amar menos. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. En el idioma hebreo, aborrecer significa sané, que su significado es adversión, contrario, enemigo o enemistad, o menospreciar, odiar algo que es odioso. Odiará algo que es odioso. Entonces, nos podemos preguntar, ¿por qué la primera invitación, según Lucas 14, 25, por qué la primera invitación del Señor Jesús es decir, el que no aborrece, el que no ama menos, el que no detesta a su padre o madre o mujer, hijos, hermanos o hermanas, más que a mí, no es mi discípulo? Dentro de lo que nosotros, o en el caso personal, dentro de lo que hemos entendido, es lo que el Señor nos ha ido revelando en estos últimos años. Que la importancia que tiene el aborrecer o amar menos tiene que ver, como lo ilustra en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1, para que usted lo pueda entender lo que significa esta palabra aborrecer, para poder comprender qué es lo que Jesús estaba diciendo ahí en el Evangelio de Lucas. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. La parentela, padre, madre, mujer, hijo, hermanos, hermanas, tiene una marca en nosotros. La parentela tiene una marca en nosotros. ¿Qué es una marca? Es una marca cultural. Cuando uno de nuestros vínculos familiares marca en nosotros una dependencia de la cultura que nosotros tenemos. Es así que podríamos decir que nosotros somos en nuestro entorno lo que somos en nuestra familia. Es marcado por la descendencia de nuestra familia o de nuestros familiares. Un ejemplo muy sencillo, los venezolanos o de otros países tienen sus propias culturas que aún incluyen sus propias comidas. La nacionalidad está ligada a la cultura, nos expresa, y esto tiene que ver con las familias. Entonces, Jesús lo que nos dice, aborrecer, amar menos. ¿Por qué dentro de la familia está esta cultura? Dentro de aborrecer, Dios le dice a Abraham, en el llamado que le hace, vete de tu tierra y de tu parentela. Le dice, sale de allí. Y esto está conectado, esto está vinculado, esto es muy importante para nosotros y quiero que ponga atención. Pero para poder entenderlo mejor esto debemos hablar un poco quizás de lo que es la nacionalidad. Yo no sé si usted sabe esto,
pero no sé si usted realmente conoce que existe una visión del chileno a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano nosotros tenemos una visión de cómo nos ven los países vecinos. Te pregunto en esta hora, ¿cómo es el chileno? Usted me puede decir, bueno, el chileno es esforzado, en algunas ocasiones es generoso, el chileno es sacrificado, el chileno es impuntual, no cumple bien su palabra. Es como medio pillo el chileno. Yo siempre digo, siempre destaco esto, es como medio vivo, medio astuto se cree. Pero no es mala persona o no es malintencionado, sino que siempre busca sus propios beneficios. Y estas son cosas que están arraigadas en nuestra cultura chilena. El chileno tiene una cultura y también el chileno tiene un vocabulario propio. Y hay cosas que solo un chileno nomás entiende. Solamente un chileno nomás las va a entender, como por ejemplo, hoy juega La Roja, no sé. Eso lo va a entender un chileno nomás. O se nos viene el 18, eso también lo entiende un chileno. Y esos son chilenismos. No me voy a detener mucho en esto, pero quiero poder que usted pueda comprender este ejemplo. Pero que están arraigados en nuestras culturas, estos chilenismos. Pero este es un primer nivel de lo que está arraigado en nosotros, la cultura chilena. Pero luego están más adelante, también inserto en nosotros, el vínculo familiar. Y es ahí donde están los hábitos, o quizás hasta en algunos hogares, los ritos que cada familia tiene, que es parte de su forma de vivir y hasta de comportarse. Y que están arraigados y que necesitan ser muchas veces transformadas por el evangelio del reino de Dios. Y es aquí en esta parte más pequeña en donde se estanca o se detiene muchas veces el evangelio en nuestra vida, ahí en nuestra familia. Por eso Jesús dice que hay que aborrecer, hay que despreciar, hay que amar menos nuestra cultura quizás nacional y quizás hasta familiar, la cultura que nos rodea, la cultura que tiene nuestro padre, madre, hijo, hija, hermana o hermano, porque nuestra forma de vivir en el contexto de los parientes detiene tu transformación y mi transformación, porque están arraigados a la cultura nacional o familiar que tenemos hoy en día. ¿Cómo podemos ver esto con un ejemplo? Un ejemplo muy sencillo. Una de las tradiciones más importantes aquí en nuestro país y quizás en el mundo entero es la tradición de la Navidad. La Navidad es una fiesta cristiana. Se supone que todos nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Se supone. Y está en un contexto de que nuestro Salvador nació y que podemos celebrar el momento más esperado por los profetas. Se cumplen las profecías del nacimiento de Jesús. Pero hoy en día esta fiesta, en este siglo XXI, se ha transformado en una fiesta más comercial. Y alguien me puede decir, Mario, esto no es una fiesta cristiana, porque algunos han olvidado hasta el significado cristiano. Yo le puedo decir, aquí estamos conmemorando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta fiesta se celebra hace más de 500 años, que nace aún más importante y toma más fuerza en el contexto de la Reforma Protestante en el 1500. Ustedes podrían googlear y buscar los escritos del mismo Martín Lutero en referencia a esto. Se creen que eran los mejores en referencia a la Navidad porque exaltaban mucho más a la persona de Jesús. Entonces hoy, como nosotros tomamos esa cultura y la fiesta navideña se ha distorsionado, era una fiesta para reconocer a Jesús. La pregunta entonces es, ¿cómo vive el chileno esta fiesta navideña? ¿Cómo vive el chileno esta fiesta navideña? ¿Cómo está arraigada en el chileno, en su cultura esta fiesta navideña? Mire, según las estadísticas dicen que el chileno, cuando más pide un préstamo es en la fecha de la Navidad. Cuando más gasta y consume es en Navidad. Cuando más estresado está es en la fiesta navideña. Aún pagan hasta un sobrecosto de un 100% de la mayoría de sus productos en esta fecha navideña. La consecuencia posterior a esto, posterior a la Navidad, dice que al estar tan endeudados, viven con un miedo alguno hasta de perder su trabajo.
Están tan cansados que sienten hasta frustración con la imposibilidad de dar y ser generoso con los demás. Entonces pregunto, ¿qué pasó? La cultura que está arraigada a las familias, basada en el consumismo, nos provoca una distorsión de algo que el Señor mismo prometió tener en el momento de recordar el nacimiento de Jesús. Lo que estoy diciendo es, pregunto, ¿cómo una fiesta se distorsiona por la cultura del mundo? Por eso Jesús nos dice aborrecer, porque tenemos que dejar de lado aquello que nos contamina, aquello que nos está de una u otra forma influyendo desde los lados de la cultura, sea nacional o sea de la cultura familiar y de cualquier otra cosa que yo esté amando más. En ese sentido, la historia, un ejemplo de una abuelita que vivía endeudada para esta fecha de la Navidad, que compraba estos regalos en diciembre para los próximos 12 meses pagar los regalos y nuevamente volverse a endeudar. Esta abuelita un día recibió la verdad del Evangelio del Reino de Dios. Y al recibir esta verdad del Reino de Dios, esta abuelita un día decidió no gastar de más y pasar una Navidad según lo que Dios le había provisto a su vida y a su propio corazón. Quizás ese año esa abuelita no pudo dar regalos, pero el año siguiente esta abuelita pudo proveer los regalos para sus familiares según lo que Dios le había proveído. Es necesario cambiar nuestra cultura, hermanos. Es necesario poder cambiar nuestra cultura y dar pasos a lo que Jesús quiere. Por eso el primer requisito que Jesús establece en Lucas 14:25 dice que cualquier cosa cultural que venga de nuestra familia debe quedar de lado y debemos darle paso al Evangelio del Reino de Dios como Jesús lo hace. Dos pasos prácticos para aborrecer y tomar un compromiso con Jesús, hermano. Dos pasos prácticos, muy prácticos. El número 1, revisar nuestra cultura familiar. A la luz de las enseñanzas de Jesús, o sea, a la luz de la palabra, revisa la cultura familiar, porque es ahí la que realmente debes aprender a cambiar. Revisa los hábitos y costumbres, si están de acuerdo a lo que Jesús define o no en su palabra. Y revisar nuestra cultura quizás también chilena, o no sé si quizás hoy día venezolana, o boliviana, o peruana, porque hoy en día tenemos una multiculturalidad de nacionalidades en todas las congregaciones, pero debes revisarla. Paso número 2, tomar la cultura del reino de Dios y tomar lo que Jesús nos indica, tomar lo que Jesús nos enseña, tomar lo que Jesús define como el verdadero parámetro de vivir la cultura del reino de Dios, hermano. Y ese es el primer requisito de entrada que Jesús marca, el que no aborrece. Voy a avanzar rápido al requisito número 2. En Lucas 14:27 continúa diciendo este evangelio: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Un segundo requisito que Jesús dice: no puede ser mi discípulo. Según Mateo 10:38 al 39 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. ¿Qué es importante este paso número 2, hermano? Es demasiado importante. Segundo requisito que Jesús define, nos parece tan alto, o quizás nos parece tan difícil. Ya nos había dicho recién, el que no deja a su padre o a su madre, y ahora nos dice el que no toma su cruz, el que no toma su propia cruz. Y acá quiero hacer un paréntesis, ¿sabe? Cada uno de nosotros tiene su propia cruz. En Mateo, capítulo 16, versículo 24 al 25, dice lo siguiente: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Pregunto en esta hora, ¿qué significa cruz?
Hay muchos estudios sobre esto. Hay muchos estudios, lo puede googlear usted. Pero en síntesis o en resumen, ¿qué significa cruz? Significa negarse a uno mismo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y esto sí tiene que ver con nosotros, hermano, el negarnos a nosotros mismos. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Note esto, hermano. Nosotros tenemos que ir constantemente a la cruz. No de vez en cuando, constantemente a la cruz, para que nuestro viejo hombre cambie, hermano. Yo sé que cuando hemos venido a Cristo, este viejo hombre fue crucificado, pero cada cierto tiempo es como que quiere resucitar de nuevo. Es por eso que necesitamos, y este ejemplo dice, quizás hay alguien que dijo, pero es que yo no puedo con este pecado, quizás yo no puedo con esta situación. Hermano, si tú no puedes en algo, en un pecado, en alguna situación, tú tienes que ir a la cruz. No puedo vencer mi carácter, tienes que ir a la cruz. No puedo vencer mi enojo, tienes que ir a la cruz. No puedo con mi molestia, debemos llevarla a la cruz de Cristo. Aún nuestra tristeza, debemos aprender a ir a la cruz. Son características estas que acabo de nombrar, quizás hay muchas más, son características del viejo hombre, pero tenemos que llevarla a la cruz de Cristo. Y es importante lo que dice Jesús, que el que no toma su cruz, él no es capaz de ir y dar este paso porque no es digno de mí. Por eso nosotros sí debemos dar este paso de ir y acercarnos a la cruz de Cristo. Tomar la cruz, ¿qué significa, hermano? ¿Qué significa tomar la cruz? Y esto es lo que me encanta, me gusta mucho este pasaje del libro de Gálatas, o Pablo escribiendo a la iglesia de Galacia. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, hermano. El estilo de vida del discípulo de Jesús es una vida de crucifixión, es una vida de crucificado, es alguien que se niega a sí mismo, se niega a su propia naturaleza pecaminosa, se niega a lo que piensa porque Cristo viva en ti y viva en mí. Nos negamos a lo que muchas veces queremos pensar. Él sigue en Gálatas 5:24, después de hablar del fruto del Espíritu, y cuando lo empieza a nombrar estas 9 características que debemos demostrar nosotros, termina diciendo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La cruz es absolutamente fundamental e indispensable en la vida de los discípulos, mi hermano. En nuestra vida, en nuestra manera de vivir la vida práctica del reino de Dios, es indispensable y absolutamente fundamental la cruz de Cristo. Esa es la cruz de Cristo mismo y ninguno de nosotros puede dejarla de lado, hermano. Es la cruz de Cristo. Y si alguno de nosotros se ha soltado, siente que no la ha abrazado y que no ha ido a la cruz de Cristo, o que realmente no se ha negado a sí mismo, no ha negado su carne y que realmente está resentido, es necesario dar pasos, hermano. Dar pasos de fe, dar pasos de aprender a negarnos a nosotros mismos. Paso número 1, rápidamente, para poder aprender a negarnos a nosotros mismos. Número 1 sería doblar nuestras rodillas y quizás hasta bajar nuestra cabeza, hermano. No para que usted se vea más espiritual, sino para que corporalmente sepamos que nos estamos rindiendo ante el Dios Todopoderoso, hermano. Pero estamos orando para escuchar. Muchas veces estamos orando para escuchar. No estamos postrándonos ante el Señor para tener revelación y orar para guardar silencio ante Dios. La cruz es esto, hermano. Es negarnos, es que cuando oramos reconocemos que Dios tiene la razón, no yo. Dios tiene la razón y que la circunstancia que estamos viviendo, Dios tiene un propósito y tiene una solución para esta circunstancia. La cruz es saber que Dios es Dios, hermano. Es saber y entender que Dios es Dios. En lo práctico y en mi vida sería
se ha transformado en mi vida en decir: Señor, tú eres más inteligente que yo. Señor, tú eres más listo, tú eres más astuto que yo. Señor, si tú sabes por qué estoy viviendo esta situación, por qué estoy viviendo este problema, así me ahorro en lo que yo realmente haga según esta circunstancia, porque tú eres Dios. Y no hay ni siquiera una sugerencia de mi parte que yo te pueda dar a ti, porque tú eres Dios. Porque he escuchado y he entendido que algunos nos gastamos mucho tiempo en orar, hermano, para darle hasta a veces sugerencias al Señor y queremos darle la solución. Así como paso a paso lo que debemos hacer. Es como una falta de respeto a Dios, como decirle: Señor, anota y quiero que hagas esto, esto y esto otro. Y después, cuando el Señor no cumple lo que yo le dije, muchas veces más encima nos enojamos y decimos que el Señor no hiciste lo que realmente te pedí. Y la verdad es que el Señor es Dios, hermano. Él es Dios y Él es el Todopoderoso. E ir a la cruz significa, hermano, orar. Significa rendirse, y orar significa saber escuchar la revelación de Dios y guardar silencio muchas veces. Paso número 2, hermano, para poder entender, es obedecer. No basta solo con orar y doblar las rodillas, sino que debemos obedecer la revelación que Dios nos da. La palabra dice: no lo entiendo, pero lo obedezco, para que el Señor produzca revelación en mi vida. Cuando un mandamiento a la vez, uno a uno, un mandamiento a la vez. Señor, me habló hoy esta palabra. Si el Señor te ha hablado en su palabra, te ha dado un mandamiento, el Señor, me voy a preocupar por este mandamiento hoy día, porque fue lo que tú me hablaste hoy. El Señor me dice: debo amar a mi prójimo, por ejemplo, y debo ponerlo en práctica, ese por ejemplo de amar a mi prójimo. Si el Señor me dice: debo ser generoso, debo ponerlo en práctica. Me debo preocupar hoy día por ese mandamiento. Un mandamiento a la vez voy obedeciendo y Dios va a ir transformando mi vida. Hermano, la obediencia es tomar la cruz a diario. La obediencia es abrazar la cruz, es reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios. Esa es la obediencia. Una acción práctica de la obediencia está involucrada a la oración. Es perdonar, hermano. Es perdonar. Y si hay algo fundamental que nos enseña el Padre Nuestro, es esto: cuando estés orando, perdona. Y si estoy orando, perdona. Es algo fundamental que debemos hacer. Continúo, hermano. Ya vimos 2 requisitos. El primero, el que no aborrece. Y el segundo, el que no toma su cruz. El que no toma su cruz. Tercer requisito de entrada que marca el Señor Jesucristo para los que realmente quieren ser sus discípulos. Porque Él dice: no pueden ser mis discípulos los que no cumplen estos requisitos. En Lucas 14, seguimos en Lucas 14, el versículo 33 dice lo siguiente: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto lo explica Mateo, hermano. Este pasaje lo explica Mateo. Mateo 6, versículo 19 al 21. Dice: no hagáis tesoro en la tierra, en donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haced tesoro en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Allí también estará vuestro corazón. Porque es importante renunciar a las cosas que poseemos, hermano. Porque allí está nuestro corazón. Lo vuelvo a decir, porque es importante renunciar a las cosas que poseemos. Porque es allí donde está nuestro corazón. Puede que nuestro corazón lo coloquemos hoy en día en cualquier cosa. En Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano mío, el corazón es fundamental. La palabra de Dios dice que del corazón mana la vida, y eso es lo que dice el Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Proverbios 27:19 dice: como el agua, el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. En Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Salmo 51, versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, está diciendo David, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor, cuando nos da esta orden de dejar todo, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, tiene que ver con dónde está puesto nuestro corazón, hermano. Cuando el Señor nos da esta orden de dejar todo, el que no renuncia a todo lo que posee y no puede ser mi discípulo, tiene que ver con dónde está puesto nuestro corazón. La palabra nos da ejemplo del joven rico, que dice que no fue capaz de dejar todo por seguir a Jesús. El problema nunca estuvo en las riquezas, porque en nosotros hay muchas veces está la naturaleza carnal que se apega a la avaricia, porque donde más cosas tenemos, más cosas nos preocupan, hermano. Mientras más cosas tengo, más cosas nos preocupan. Quiero dejar claro esto, hermano. Mire, el problema no radica en tener cosas o tener posesiones, sino en que las cosas o las posesiones entren a nuestro corazón. Mire, nadie tiene problema con los bienes del otro. O nadie se estresa o se preocupa por los bienes, no sé, del vecino, del primo o del hermano. Nadie se estresa por los bienes del otro. Y ese es el problema, hermano. Cuando yo soy dueño de algo, me preocupo de ese algo. ¿Dónde dejé el auto? ¿Dejé bien cerrada la puerta de la casa? Es importante esto, que hagamos la diferencia y que veamos cómo las cosas muchas veces nos preocupan. Las cosas que tenemos nos preocupan. Es importante que lo entendamos y lo analicemos. ¿Y cuál es el problema aquí? Es que Jesús quiere establecer el entendimiento correcto de las cosas. Nosotros tenemos una visión distorsionada, hermano. Digo nuevamente, nosotros tenemos una visión distorsionada de esto, hermano. ¿Por qué digo una visión distorsionada? Porque Dios es el dueño de todas las cosas y nosotros solo somos sus administradores de las cosas que Dios nos ha provisto. Por eso dice: el que no renuncia a todas las cosas que posee, no dice venda, no dice entregue, no dice regale. Tiene que renunciar, porque esas cosas no son suyas, ya le pertenecen al Señor. La familia que tienes, no sé, el auto que tienes, la camioneta que tienes, la casa que tienes, el abrigo que tienes, este propio computador o el celular, la olla de la cocina o la cocina, todo le pertenece al Señor y el Señor es el dueño de todo, hermano. Nada nos pertenece a nosotros. Jesús está diciendo algo que parece una gran demanda y quizás nosotros decimos: el Señor pide mucho, y nosotros decimos: uy, Señor, esto es muy difícil. Pero el Señor dice: pero todo es mío. El que no se ha dado cuenta eres tú. Todo es mío, el que no se ha dado cuenta eres tú. Todo me pertenece, no hay nada aquí que no sea del Señor. Entonces es importante este tercer llamado, es importante lo que está diciendo el Señor. Según Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Según Hebreos 13, versículo 14 dice: porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, buscamos la ciudad celestial, buscamos la eternidad. Las cosas que tenemos son permanentes, todos se van a envejecer, se van a apagar, van a ir perdiendo su valor. Tenemos que hacer tesoro en los cielos, tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Y es importante que comencemos a restaurar esta mirada que los discípulos del Señor debemos tener, hermano. ¿Qué es renunciar a todas las cosas? Porque todas las cosas, hermano, le pertenecen al Señor. En lo práctico, un ejercicio práctico, ¿cuáles serían los 2 pasos para entregarle todas las cosas al Señor?
¿Cuál es lo práctico para entregarle todo lo que tenemos al Señor? Primero, pedirle al Espíritu Santo revelación de que todo ya es de Dios. Mira, de que todo ya es de Dios. El aire que respiramos le pertenece a Él. La salud que tienes le pertenece a Él. La educación que tienes le pertenece a Él. Todo lo que ya hemos recibido le pertenece al Señor. Y orar a Dios de que me dé revelación de que todo lo que tenemos es suyo, nada es mío. Segundo paso, es poner a disposición todos los bienes que tienes que son de Él. Wow, esto nos puede costar tremendo, hermano, pero esto es así. Lo vuelvo a decir, primer paso, debes pedirle al Espíritu Santo revelación de que todo es de Dios. Y el segundo paso es poner a disposición del Señor todos los bienes que son de Él. Señor, gracias Kevin. Señor, este vaso es tuyo. Amén. Si lo necesitas, aquí está listo. Sí, Señor, si necesitas un auto para llevar a un hermano, aquí está disponible porque esto es tuyo. Señor, si necesitas esto, aquí está disponible porque esto es tuyo. Señor, si es que alguien necesita abrigo, aquí está este chaleco porque este es tuyo, no es mío. Todo es del Señor. Todas las cosas le pertenecen a Él, dice el Salmo. Vuelvo a repetir, paso 1, pedir revelación de que las cosas le pertenecen a Él. Paso 2, poner a disposición lo que ya es del Señor. Lo que ya es del Señor. En resumen, estos son los 3 requisitos de entrada que nos indica el Señor Jesús para poder ser sus discípulos. Estos son los 3 requisitos de entrada que nos indica el Señor Jesús para poder ser sus discípulos. En Lucas 14:25 dice, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33 dice, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estos son los 3 requisitos que Jesús marca como entrada para aquel que quiere ser su discípulo. Los 3 requisitos que tienen el sello, no pueden ser mi discípulos. Tienen un sello, no pueden ser mi discípulo. Y en otras versiones de la Biblia, o en otra versión que no sea la Reina Valera 960, dice, no es mi discípulo. Es más categórica, no es mi discípulo. Entonces es importante que estas 3 cosas o estos 3 requisitos sí tienen que estar en nosotros. Estos son los 3 requisitos de entrada, lo vuelvo a decir. Todos los que se arrepintieron en los tiempos de Jesús, todos los que fueron bautizados, tanto en agua o en el Espíritu Santo, tienen estas 3 características presentes en su vida. Estas son las 3 cosas, los 3 requisitos que Jesús nos va a repasar constantemente hasta que la aprendamos y la sepamos bien. Y no solo las va a repasar, sino que también las va a tener que estar confirmando en nuestras propias vidas, hermano. En nuestras propias vidas. Pero luego Jesús continúa y marca otras 3 requisitos que no solo son de entrada, sino que son de permanencia. De permanencia. Y esta parte está en Juan capítulo 8, versículo 31, que dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Marca algo clave. Primero le está hablando a los que habían creído, ¿ya? Jesús le está hablando a sus discípulos, le está hablando a los que habían creído en Él. Judíos que habían creído en el Señor, judíos que ya estaban siguiendo a Jesús, judíos que ya estaban con Jesús, eran parte de su grupo. Entonces, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, deben permanecer en mi palabra. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Entonces vemos una clave muy importante en la permanencia de la palabra, hermano.
Hay una clave importantísima de permanecer en la palabra. Dice el Evangelio de Juan 8:51, de cierto, os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué es importante, hermano, la permanencia en la palabra? Le pregunto, ¿por qué es importante permanecer en la palabra? La palabra de Jesús, hermano, nos llega escrita y tiene que ver con la doctrina, hermano. Tiene que ver con la doctrina. Tiene que ver con la enseñanza de la formación, con aquello con que el Señor nos está dando para que nuestra vida cambie y se desarrolle, hermano. En la formación. Entonces es importante que nosotros permanezcamos en la palabra. Por eso yo muchas veces, no es que no acepte, pero me cuesta un poco entender de aquellas personas. Me dicen, no, es que yo no puedo leer la palabra. No, es que la letra es muy chica. No, es que esto no tengo tiempo. Hermano, mire, si tú no pasas tiempo en la palabra, difícilmente tu vida y tu corazón va a ser transformada a la imagen de Jesús. Juan capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y padre de mentira. La palabra de Dios, hermano, es verdad. Es verdad, lo dijimos al principio. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios para nuestras vidas no solo es una bendición, hermano. No solo es una buena dirección a nuestro caminar. No solo, no es nuestra lámpara, sino que también la palabra de Dios, hermano, es defensiva. La palabra de Dios nos protege del engaño de este mundo. La palabra de Dios nos protege de la mentira de Satanás. Nos protege de caer en cosas que no están bien, que no le agradan a Dios. La palabra de Dios, hermano, es protección. La palabra de Dios es fortaleza. Es ánimo para nuestra vida. La palabra de Dios nos edifica. La palabra de Dios nos refleja como un espejo en donde nos muestra la condición real en la que estamos. No nos permite caer en el engaño. Por eso la palabra de Dios es fundamental en tu vida. Para el hecho de permanecer significa estar en obediencia. Permanecer en la palabra es estar en obediencia. Que mi vida sea alineada, se alinea a lo que la palabra de Dios dice. El deseo está allí, hermano. El Señor, tu palabra dice esto. Señor, esto es algo que yo debiera estar viviendo. Y es aquí donde entra el conflicto muchas veces, porque uno dice, pero ¿cómo permanezco en la palabra? Entonces lo primero, o el primer paso, o el número uno para permanecer en la palabra, hermano, lo primero es pedir al Espíritu Santo que nos dé revelación de la palabra de Dios. Que nos dé revelación de la palabra de Dios. ¿Y esto qué es? ¿Qué es la revelación? Es creer, es confiar, es tener la seguridad, es tener la certeza de lo que Jesús dice es verdad, hermano. De lo que la palabra de Dios dice es verdad. Lo que Jesús dijo, a mi vida se va a cumplir. Lo que Jesús dice en su palabra es absolutamente verdad, hermano. Y todo lo demás, todo, aún lo que dice las redes sociales, aún lo que dice Google, cuando usted googlea algo, hermano, todo es cuestionable. Pero la palabra de Dios es verdad. Es por eso que la palabra de Jesús, lo que Jesús nos entrega es la revelación del Padre, es la que realmente nosotros creemos, hermano. Muchos de nosotros o antes vivía con una incertidumbre diciendo, ¿qué querrá Dios hacer en mi vida? A modo personal, yo leí el libro de Hebreos capítulo 1 y tenía muchos conflictos y le decía, Señor, no entiendo. Y el Señor me llevaba a Hebreos 1 una vez más y me decía, porque Jesús es la misma sustancia, es la misma expresión de Dios. Y yo le decía, Señor, no sé lo que me quieres decir con esto. Y continuaba en mi oración al Señor y le decía, Señor, ayúdame a entender.
Y un día el Señor me muestra y me dice, es que Jesús es la misma sustancia. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, es la misma corporalmente y Él refleja todo lo que hay en el Padre. Todo el misterio fue revelado en Cristo Jesús y entonces recién entendí, dije, wow, realmente esta es revelación de Dios, entonces voy a conocer lo que Dios quiere a través de Jesús para mi vida. Voy a entender, voy a comprender la voluntad de Dios a través de Jesús, hermano, a través de lo que dice su mandamiento. El Padre no se va a comportar de una manera diferente a lo que Jesús dijo y expresó, porque Jesús es la expresión completa del Padre. Y es allí donde debemos decir, wow, amén, Jesús, ya sé lo que quieres para mi vida. ¿Por qué? Porque uno dice, Señor, querrá ayudarme en esto, pero luego vamos y vemos en el Evangelio lo que realmente pidieron ayuda a Jesús y el Señor Jesús ayudó a todo aquel que le pidió ayuda, a todo aquel que le pidió consejos. Él no dejó a nadie sin respuesta. ¿Por qué? Porque Jesús me está hablando de cómo realmente va a reaccionar el Padre. Es por eso que debemos permanecer en la palabra de Dios, hermano. Debemos permanecer en la palabra de Dios. Y el paso número 2, en lo práctico y en lo concreto, tengo que comenzar a revisar mi vida, hermano. Paso a paso, verdad y verdad. Verdad de la palabra y ver qué cosas no están funcionando conforme a la palabra de Dios en mi vida. No basta solo con orar y recibir la revelación, sino que debo realmente dar pasos prácticos. Un ejemplo muy sencillo, alguna vez alguien hablando a mi vida ministraba el corazón de un hermano. Y tengo que comenzar en referencia a esto práctico. Revisar paso a paso, como por ejemplo, como la vida de este hermano. Le costaba un ejemplo lo financiero, lo que es ofrenda, lo que es diezmar. Porque hay algunos que dicen que no sé si diezmar o no sé si ofrendar o no. Y quizás piensan de que la iglesia solo la sostiene el Señor desde arriba. Pero déjeme decirle, hermano, que el diezmo es algo que debes revisar quizás en tu vida y decirle al Señor, el Señor, realmente el diezmo no está funcionando, me parece que no está, algo está mal porque no lo estoy haciendo y debes orar. Mira, esto debes orar junto a tu esposa si eres casado y decirle, Señor, ¿qué dice tu palabra? Tu palabra dice que tu provisión será guardada. Tu provisión será guardada. Y pedir consejos, quizás pedir ayuda a tu pastor o a tu discipulador para hacer algunos ajustes en los financieros, cálculos matemáticos, y de repente vas a ver que Dios va a empezar a cumplir su palabra. Pero es necesario que puedas realmente vivir en esta palabra. Todo te puedo decir en lo personal, hermano, junto a mi esposa, que llevamos años, no meses, llevamos años, desde antes de casarnos, ella por su lado y yo por lo mío, llevamos años diezmando. Y hemos visto la promesa del Señor cumplida en este tema de su provisión. Hemos visto cómo Dios nunca nos ha desamparado. ¿Por qué? Porque hay que dar pasos, hermanos, concretos para que se corrija aquello que no está bien. Hay que dar pasos concretos para corregir aquello que no está bien. La palabra de Dios es verdad. Y al ser verdad debemos corregir todo aquello que no está funcionando correctamente en tu vida, hermano. Señor, tu palabra habla de dones, para no decir que solo voy a tocar este tema financiero, no. Si tu palabra habla de dones, Señor, lo mismo, Señor, no he expresado ningún don. Tu palabra habla de que hay dones, hay don de lengua, hay don de sabiduría, hay don de ciencia, de sanidad. Señor, esto no estoy viviéndolo en mi vida. Vamos hacia donde nuestro pastor una vez más o a donde tu discipulador y abres tu corazón en esta área. Señor, necesito comenzar a vivir esto. En lo práctico, en mi vida fue así, hermano. Señor, nunca oré por nadie. Un ejemplo más, nunca oré por nadie. Y el Señor comenzó a cambiar esta parte en mi vida. Pero tuve que hacer yo estos dos pasos. Primero, la revelación de lo que Jesús dice es verdad. Comprender sus mandamientos, comprender sus palabras. Y paso número 2, pedir ayuda. Esto no está bien quizás. Si tu palabra dice
que nosotros tenemos dones y no lo estoy expresando o no lo estoy dando, significa que hay algo mal y que no estoy entendiendo correctamente y que no estoy actuando correctamente dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor actuó y puedo decir que ahora sí puedo orar por alguien y la gente recibe del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tuvo que haber un cambio en mi vida personal. Pero primero es entender lo que el Señor dice en su palabra. Y segundo es poder tomar carta en el asunto. Porque lo que dice la palabra es verdad. Y debe haber un cambio en mi vida, hermano. Y para eso hay que pedir ayuda. Porque para eso, hermano, están los discipuladores. Para eso están los pastores. Para pedir ayuda. Porque nos están para ayudarnos, para direccionar nuestra vida, para llegar a la meta, para alcanzar aquel propósito eterno de Dios. No se olvide que el Señor Jesús dice que sus discípulos permanecen en su palabra. Permanecen en su palabra. Segundo requisito de permanencia, los encontramos en Juan capítulo 13, 34 al 35. Juan capítulo 13, 34 al 35. Dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primer requisito de permanencia dice: permanezcan en mi palabra. Segundo requisito de permanencia dice: en esto todos se darán cuenta que son mis discípulos, en que tuvieses amor los unos por los otros, en que tuviesen amor los unos por los otros. Y esto tiene que ver mucho con lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 9, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió Dios a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios es amor, hermano. La expresión de nosotros naturalmente como discípulos debe ser el amarnos unos a otros, compartir el amor de Dios, hermano. En Mateo 5, 44 al 48 dice: pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, o sobre justos e injustos, que hace llover sobre justos e injustos. Es fundamental que nosotros reflejemos el amor de Dios, pues el ejemplo extremo de los enemigos, el Señor dice: amar a vuestros enemigos. Para lo que es el amor podríamos tener diferentes expresiones. Podríamos decir que ¿qué es el amor? El amor, hermano, es servicio. El amor es servicio, el amor es entrega absoluta, es dedicación. Pero el amor es dar parte de tu vida o de tu tiempo a otros. Y déjeme decirle que hoy día muchos no tienen tiempo. El amor debe ser siempre la expresión natural de todo discípulo e hijo de Dios. El amor demuestra nuestra propia naturaleza divina. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos impulsa o nos constriñe. Porque estamos haciendo esto, porque el amor de Cristo nos impulsa hacia adentro, hermano. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 al 14 dice: velad, estar firme en la fe, portaos valientes y esfuércense. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Con amor. En Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. El amor para nosotros tiene que ser algo constante, hermano. Constante o diario.
diariamente. No puede ser que solo se exprese cada cierto tiempo. No, hermano, el amor es algo diario, porque somos hijos de Dios y nuestro Padre es amor. En cuanto a la forma de que nosotros nos expresamos, debe ser amando. Amando. Paso número 1. Si estoy en el amor, si no estoy allí centrado en el amor y veo que tengo problemas, lo primero es reflexionar y revisar la motivación en tu vida. Si Jesucristo no es el Señor de tu vida, si no estoy amando a Dios por sobre todas las cosas, tengo que revisar mi corazón. Si no estoy amando a Dios por sobre todas las cosas, tengo que revisar mi corazón. ¿Por qué? Porque esto afecta a mi vida familiar, afecta a mi vida laboral, afecta a mi vida estudiantil, etcétera, etcétera. Tengo que revisar mis anhelos. ¿Qué estoy deseando? ¿Qué tal vez está ocupando el primer lugar de Dios? ¿Qué cosa estoy buscando? Porque todo lo que hago debe estar basado en el amor de Dios. Diariamente orar y decirle: Señor, derrama de tu amor sobre mi vida. Señor, enséñame a expresar tu amor. En lo práctico, esto sería el paso número 2, es dar paso en el amor. ¿Qué es amar, hermano? Lo vuelvo a repetir, lo dije recién. ¿Qué es amar? Amor o amar es servicio. Amar es dar tiempo. Amar es perdonar las faltas del otro sin que el otro me diga nada. Sin esperar que realmente venga y me pida perdón. Es acercarnos a quien nadie se quiere acercar. Como por ejemplo, oye, esa persona tiene un mal carácter, es bien compleja, es bien difícil. Yo debo acercarme. Algunos ni siquiera quieren trabajar con este o con este otro porque su carácter es difícil. Hermano, déjeme decirle que he tenido la capacidad de poder trabajar con quien sea en el ministerio. Pero es importante, hermano, o no sé, poder acercarlo, expresar en el amor a aquellas personas que quizás nadie se quiera acercar en la calle, que están en situación de calle, que están mal olor. Ir donde nadie muchas veces quiere dar, no sé, ni siquiera dar algo a alguien que realmente no lo merece, hermano. Debemos enfocarlo en lo que no vamos a recibir recompensa terrenal, hermano. En lo que donde nadie muchas veces nos va a dar una recompensa. Ir, por ejemplo, a los hospitales, visitar quizás cárceles, ir a los voluntariados, que hoy día algunos de los jóvenes de nuestra iglesia participaron o están participando. No sé, estamos en tiempos de pandemia, hermano. Expresar el amor también quizás sería echar una llamada. Aquel hermano que tú sabes que hoy día no está caminando en la fe, lo he dicho en reiteradas ocasiones, la mayor crisis no es la crisis de la salud, sino que es la crisis de la pérdida de la fe de muchos, hermano. Es necesario expresar tu amor quizás por el medio de alguna llamada o solo para saber cómo está esta persona. Es poder interesarse por el otro, hermano. Eso es el amor. Enseñar la palabra también es amar. Discipular a otros es amar. Dar de nuestro tiempo para formar a otros también es amar, hermano. Aunque muchas veces nos cansamos, pero eso es amar. Es importante primero orar y decir: Señor, necesitamos de tu amor. Es absolutamente indispensable que debemos vivir en el amor. Y lo segundo, en estos pasos prácticos, si se dio cuenta, ahora comienzo a dar pasos de fe y necesito estar trabajando día a día en el amor, darme por otros. Por último, paso número 3 de lo que nos indica ser un discípulo, y con este termino, hermano, de lo que indica ser un discípulo. En Juan 15, versículo 8, dice lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Lo vuelvo a leer: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces tenemos 3 requisitos de entrada y 3 requisitos de permanencia. Los requisitos de permanencia o de permanecer, dice el número 1, permanecer en mi palabra. Número 2, permanecer en mi amor. Y después dice como número 3: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. También se traduce en otras versiones: mis discípulos llevan mucho fruto. Mis discípulos llevan mucho fruto. O sea, los discípulos de Jesús debemos dar fruto de diferentes maneras, hermano. Debemos dar fruto de diferentes maneras. En Mateo 7,
del 15 al 20 dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Quizás una traducción podría decir, una traducción que quizás ni existe, pero yo pensaba: por los resultados los conocerán. Por los resultados los conocerán. En Gálatas 5, 22 al 24 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, del fruto también es interno, hermano. Es un producto que se produce en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y es evidente, el fruto es muy claro hacia los demás, como una propia expresión de vida, hermano. El fruto es evidente hacia los demás. Permanecer dando fruto, el fruto del Espíritu Santo debe ser evidente en tu vida. En Mateo 13, 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, en esta parábola del sembrador tenemos 4 tipos de suelo. No voy a hacer otra prédica, sino que voy a explicarlo muy rápido. Tenemos 4 tipos de suelo: el suelo junto al camino, el suelo junto a las piedras, también el suelo que tiene mucha cizaña, y por último el buen suelo. El buen suelo. Podríamos decir que de nosotros mismos que la palabra cayó en buena tierra o cayó en nuestras vidas, ¿cierto? Pero en los primeros 2 suelos dice que floreció, pero que no dio nada. En los primeros 2 suelos, lo vuelvo a decir, el suelo junto al camino y el suelo de piedras, dice que no dio nada. Floreció, pero no dio fruto. Pero después dice que el que fue sembrado en espino es el que oye la palabra, pero las preocupaciones o los problemas de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Entonces vemos una coherencia de lo que el Señor nos está pidiendo, hermano. Primero, permanecer en la palabra. Amar debe conllevar en nosotros el hacer algo en una acción concreta e interna de nosotros que produzca fruto, hermano. El resultado que Dios espera. En Mateo 13, 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por 1. ¿Qué frutos estás dando? Es importante para nosotros llevar fruto, hermano. Llevar fruto del Espíritu Santo. Llevar fruto en hacer nuevos discípulos. Llevar fruto en tu vida espiritual. Lo dije hace muy poco tiempo atrás, muchos crecemos en lo familiar, en lo laboral, pero y en lo espiritual, hermano, debemos aprender a llevar frutos en nuestra manera de comportarnos. Es importantísimo que nosotros tenemos que llevar fruto en nuestra vida. No podemos estar sin dar fruto. Es importante que lo revisemos, que revisemos nuestro propio corazón. 2 pasos para dar fruto, rápidamente. 2 pasos para dar fruto. Como decía la palabra, necesitamos revelación de la palabra.
Revelación es vivir la palabra. Lo estoy viviendo, lo estoy entendiendo, hermano. No es solo decir, mira, yo sé que tengo conocimiento de esto y yo lo estoy viviendo. O sea, y yo no lo estoy viviendo, no basta solo tener el conocimiento, sino que tengo que vivirlo. Lo estoy practicando, lo estoy disfrutando la vida de ser igual a Jesús. Entonces, paso número 1 es orar y decir, Señor, necesito revelación de tu palabra. Habla de mucho fruto del Espíritu Santo, pero yo no siento en mi vida el fruto, no sé, del Espíritu Santo, el gozo, por ejemplo. Señor, algo pasa en mi vida que no hay gozo. Hoy me despierto triste y no sé qué pasó ahí o qué situación hace que realmente me despierte triste. Cuando tu palabra dice que me has dado todo en Cristo Jesús, me has dado la vida, me has dado la salud, me has dado la provisión y en ti tengo un futuro asegurado por la eternidad. Pero algo pasa con el gozo en mi vida y es allí donde tengo que orar y pedir, Señor, revélame tu palabra, trae revelación a mi vida. Y para allá algo concreto tienes que tener obra, hermano. Tienes que tener obra. Por eso es que tengo que dar un paso y ejecutar lo que el Señor me está entregando. Y así mostrar el amor de Cristo hacia otros. En las obras de misericordia, por ejemplo. En las obras de misericordia, en oración, en cánticos nuevos. Son expresiones para que lo que el Señor comienza a obrar en nuestra vida. Ya concluyo con esto. Tenemos 3 requisitos que nos marcan como discípulos. Lo dijimos, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviere amor los unos con los otros. En Juan 15:8: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Y seáis mis discípulos. Esta palabra, hermano, la he venido revisando hace algunos años en mi vida y en mi corazón, y ha sido un pilar fundamental en poder revisar esta enseñanza muchas veces, no solo una vez, hermano, muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos varias definiciones de lo que significa ser un discípulo, pero cuando Jesús lo explica y lo pone tan simple y tan claro y tan transparente, 3 cosas que tenemos que dejar constantemente. Todo lo que nos rodea, padre, madre, esposa, hijo, hermana. Tomar la cruz de Cristo, nuestra propia vida. Tenemos que renunciar a todo lo que poseemos. 3 cosas que debemos hacer constantemente para poder permanecer en Él como discípulos, permanecer en su palabra, permanecer en el amor y permanecer dando fruto, hermano. Es importante que nosotros tengamos un corazón abierto a lo que Jesús nos está diciendo en su palabra, hermano. Lo que Jesús nos está diciendo en su palabra. Para que nosotros tomemos cambio, hermano. Tomemos carta en el asunto. Tomemos acción. Tiene que haber un cambio constante en nuestra vida para parecernos más a Jesús. Para trabajar con Jesús. Por eso es importante que no nos descuidemos y pidamos ayuda, hermano. Pidamos ayuda. Nadie está solo en la iglesia, hermano. Nadie está solo en la iglesia. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos a alguien que nos apoye, que nos diga: oye, sabes que esto lo estás haciendo mal. Oye, quizás no entendiste esto. Y esta es la mejor forma que quizás lo puedes hacer. Yo lo hice de esta forma. Hermano, abrámonos a lo que es apoyarnos unos a otros. Mire, somos muy buenos de manera independiente, pero debemos aprender a trabajar unidos, hermano, como cuerpo de Cristo, para poder servir a otros. ¿Cuántos pueden decir gracias, Jesús? ¿Cuántos pueden decir amén? Porque yo quiero ser un discípulo del Señor. Cierra tus ojos ahí en tu casa y abre tu corazón a Jesús. Señor, te doy gracias por esta que es tu palabra, Dios. Padre, yo sé que es difícil poder convertirnos en un discípulo tuyo, pero con tu ayuda, con el poder de tu Espíritu Santo lo podemos hacer. Señor, yo oro para que en esta noche, Dios amado, tú puedas obrar en los corazones, Dios, y traer convicción de pecado. Traer convicción, hermano, de que hemos vivido una vida muchas veces indiferente. Hemos vivido una vida, Dios amado, sin sujetarnos a nuestras coyunturas, Señor.
Hemos sido rebeldes, no hemos permanecido en tu palabra, Dios. No hemos permanecido en el amor, ni menos muchas veces dando fruto, Dios. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a abrirnos a tu verdad, Señor. Padre, que tu palabra traiga luz y dirección en esta semana, Dios. Y si es necesario una vez más poder reescuchar este mensaje, lo podamos hacer, Señor. Que tu palabra pueda llevar fruto abundante a nuestras vidas, Señor. Gracias yo te doy una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.